y le pongo evangelio de tal cosa. Como decir que yo estuve con Napoleón Bonaparte o con Hitler. Hitler estuvo ¿en qué año más o menos? En 1933, ¿cierto, hermana? Y allá en 1933 o 1930 hablar yo de Hitler, primero, no viví en ese territorio. Segundo, no conocí a Hitler. Tercero, no sé ni lo que hizo, simplemente lo que yo he leído de Hitler. Y de Hitler he leído muchas cosas. Unas cosas que se envenenó, otras cosas que se suicidó con un arma en la boca, otros que una mujer que era su amante lo envenenó. ¿Sí ven? Entonces yo tengo que seguir la línea de los historiadores que estuvieron en su momento. Ahora sí entiende por qué esas apócrifos, ahora sí entiende por qué esos libros del Evangelio de Tomás, de Santiago, y todos ellos se escribieron después, siglos después y tiempo después. ¿Usted a quién le va a creer? Por ejemplo, yo no estuve en lo de las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas. Yo puedo decir cualquier cosa, pero si viene a mí una persona que estuvo, que trabajó en las Torres Gemelas, en el piso 50, y viene aquí a hablarme de las Torres Gemelas y dice, pasó esto y esto, viví esto y esto, ¿le cree usted? Vivió. Pero si yo vengo a decir lo que unos han dicho unos que no fueron las torres, no las derribaron unos aviones, sino que fue que habían explosivos que los habían puesto. Otros dicen que no fueron los palestinos, sino fue el mismo gobierno americano. En fin, si ve que ¿quién tiene la autoridad para hablar de algo? El que es testigo fiel ocular. Yo puedo hablar de Héctor porque lo conozco. Yo puedo hablar de cualquiera de ustedes porque lo conozco. Pero si Pedrito hoy existe y vienen 200 años después, viene un pelagato a hablar de Pedrito y resulta que Nubia dejó, ella escrito en su libro, dejó un diario. Cuando conocí a mi Peter me llamaba todos los días. Mi Peter me llevaba chocolatinas y los viernes me llevaba ramo de rosas hermosas. Y mi Peter, ella lo conoció y vivió con su Peter. Ella tiene autoridad porque vivió, estuvo con él, caminó con él, vivió con él. Pero me viene otra mechuda 200 años que supo que habían hablado de un tipo llamado Pedro, elegante, simpático, el tal Peter. Y viene y habla del Peter, el Peter, 200 años después del Peter. Pues déjeme decirle que usted a quién le cree. Y si no coincide con lo que dice ella dice, Peter fue mi amado, fue mi esposo, me conquistó con flores. Pero si otro dice, no, Peter se casó con otra. Y Peter no regalaba rosas, sino regalaba bombas. ¿Usted a quién le cree? ¿Sí ve? Hermano, esos evangelios apócrifos que de hecho se encontraron, claro que se encontraron cerca del Mar Muerto. Sí, los escritos de Qumran, esos son escritos que se han hallado, claro que sí. Pero se les ha hecho las pruebas de carbono 14. Las pruebas de carbono 14 los hacen para mirar la antigüedad. Y esos datan de esa fecha aproximadamente, 150, 170, 200 años después aparecieron estos escritos de Jesús. ¿Quiénes lo escribieron? Los gnósticos de aquel entonces. Y estos gnósticos, ¿por qué tergiversan? A ver, pero la idea es ¿por qué tergiversan lo que no es de Dios? Por muchas razones. Porque resulta que los gnósticos comenzaron a dividirse y a odiar a los cristianos del primer siglo. Los comenzaron a odiar porque los cristianos no se dejaron influenciar por los gnósticos. Y los gnósticos, que se creían los intelectuales de ese entonces, vieron que los que más fama tuvieron, más respeto y más discípulos y más gente los buscaba, eran los cristianos. O sea que ellos que buscaban fama, reconocimiento y aplausos de la gente los relegó. ¿A quiénes? A los gnósticos. Para darle la bienvenida, al respeto, la autoridad. ¿Quién? A los cristianos. Se llenaron de celos. Es como hoy en día un cristiano de este tiempo, que la gente lo escuche, lo vea, y viene un ateo que estudia mucho, estudió en la Harvard con PhD, con títulos, y resulta que la gente no le cree a él, pero le cree a un ignorante cristianito que tuvo tercero de primaria. Entonces el ateo se vuelve celoso y ese ignorante, la gente lo sigue y le cree. Y yo que tan estudiado, PhD, magister, doctorado, no me creen. Se llenó de celos. Entonces comienzan a desacreditar a los cristianos.
¿O qué ateo no desacredita a los cristianos? Ateo que se respete, desacredita a los cristianos, ¿sí o no? Así pasó en el tiempo de los gnósticos. Gnóstico que se respetaba, ¿qué hacía? Desacreditaba a los cristianos. Y ellos comenzaron sutilmente, el gnosticismo del primer siglo, comenzaron a meter ciertas corrientes mezclada cristianismo con doctrina de ellos y ciertos halos de cristianismo. Y en ese embrollo de cristianismo y gnosticismo se dio entonces para que se comenzaran a hacer unas sectas que se llamaron, algunos lo llamaron los esenios, le llamaron la secta de los esenios, otros les dieron otros nombres, pero ellos hicieron manuscritos, algunos en arameo, otros en hebreo. ¿Para qué? Y los ocultaron, para que con el fin de poder desacreditar a los cristianos. Y esos documentos son los que hoy por hoy la gente quiere hacerlos ver válidos como verdaderos, como ciertos, para poder desacreditar ¿qué? A la divinidad de ¿quién? De Cristo. ¿Qué es lo que más le conviene a Satanás? ¿Qué es lo que más busca Satanás? Satanás lo que más busca es desacreditar a Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que él, dice la Escritura, que cualquiera que no confiesa que Jesús es el Señor o que Jesús es Dios, tiene espíritu de anticristo. El que no confiesa que Jesús es Dios es mentiroso. Porque la esencia del cristianismo es reconocer que Jesús es Dios. Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Entonces, estos esenios, estos gnósticos del primer siglo, estas sectas que vinieron propagándose por la Palestina, por la parte del norte de África, esas corrientes desacreditaron al Señor para no hacerlo ver como Dios, sino como un hombre común y corriente. Usted dirá, me salí del tema, pero es bueno aclarar estas cosas, ¿cierto? Vamos entonces otra vez a la palabra Mateo 21, o mejor Mateo 16, el versículo 21, sí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales. Fíjese que Jesús dijo, tengo que padecer, tengo que morir. Pero llegó Pedro, no Pedrito aquí, el Peter, el que está aquí, no, sino Pedro, aquel hombre, discípulo de él, discípulo que el Señor amaba también, discípulo de Jesús. Llegó Pedro y le dice, no, Señor, no digas esas cosas, no, por favor, no. A ti que no te acontezca esto, ten compasión de ti mismo, Señor, por favor, no lo permitas, no. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Él no le dijo, ay, Pedrito, tan lindo, Pedrito, tan bueno usted, Pedrito. ¿Sí le dijo eso? ¿Qué le dijo? Pedrito, eres el mejor, Pedrito. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí ve lo que dijo? Apártate de mí, Satanás. O sea, le vio como tropiezo. ¿Por qué cree que vio tropiezo? ¿Por qué? Porque él lo estaba halagando. No, Señor, que no acontezca tal cosa. No, por favor, no. Y el Señor dijo, es necesario que esto pase. Es necesario que eso ocurra. Es necesario que eso venga. Es necesario. Entonces, mire la recriminación que el Señor le dio a Pedro. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tremendo lo que le dijo Jesús. ¿Sabe qué enseñanza le dio Jesús a Pedro y a nosotros? Que nosotros vemos lo que nosotros queremos ver. Tal vez Pedro tenía buena intención o no. Tal vez tenía buena intención, ¿cierto? Tal vez él no quería ver a su maestro que estuviera muerto. Tal vez no quería, tal vez tenía de pronto temor de quedarse sin su maestro. Le dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sabe que para Pedro lo más importante era que Jesús no muriera? Para Pedro lo más importante era que Jesús no los dejara. Para Pedro lo
importante era estar al lado de Jesús. Para Pedro lo más importante eran las cosas naturales, lo que se veía. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que tener la mirada en las cosas que no se ven. Y resulta que el Señor venía con un propósito a la tierra. Él venía a conseguir novia, Él venía a tener amiguitas, Él venía a casarse, Él venía a tener hijos. No. Si Jesús viera los programas que hoy dan de Él, que vino a conseguir novia llamada María Magdalena para casarse, yo creo que le diría a estos hijos del diablo: apartaos de mí, Satanás, me son tropiezo. Porque ustedes ven las cosas materiales, ustedes solamente creen que este mundo es solamente mujeres, sexo, diversión y todas esas cosas, ¿sí o no? Porque la gente ve las cosas con el mundo natural. Por eso la gente a usted le dice: pero si él era hombre, ¿por qué no iba a tener una novia? ¿Y por qué no se iba a casar si era hombre? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque tienen su mente y sus ojos carnales, naturales, puestos sus ojos en las cosas humanas, en lo natural. ¿Y qué es lo natural? Lo natural en la tierra es que un hombre crezca y cuando sea grande consiga una novia, se case y tenga hijos, ¿cierto? Entonces, para el hombre, lo natural es que Jesús hubiera venido a conseguir novia, a conseguir esposa, a tener una familia. Eso es lo natural. Pero fíjese que Jesús, cuando le dijo a Pedro, lo que quiso decirle a ellos es que yo no he venido aquí a la tierra para hacer una doctrina, para hacer una filosofía, para seguir una doctrina. Yo no he venido para hacer religiones, yo no he venido para otra cosa diferente, sino para poner la vida por ustedes. Yo he venido a reconciliar al mundo, porque aquí se cumple lo que dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que Jesús, haciéndose hombre, muriera en la cruz, para que Él se hiciera hombre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesús vino para que el hombre no se perdiera, sino tuviera vida eterna. ¿Vino a crear religiones? No. ¿Vino a crear corrientes filosóficas? No. ¿Vino a conseguir novia? No. ¿Vino a conseguir o hacer espectáculos? No. ¿Vino a hacer un show en la cruz? No. ¿Vino a conseguir amantes? ¿A qué vino Jesús? A morir. Por eso Él anunció su muerte y Pedro se escandalizó. Pero Señor, ¿cómo? Porque Pedro no había entendido a qué venía el Señor. ¿A qué vino el Señor? ¿A qué venía el Señor? Pedro no entendía a qué venía Jesús. Y Jesús venía a morir por nosotros en la cruz. Vamos más adelante. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en el versículo siguiente dice: porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué pasará? La perderá. Muy bien. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fíjese que Jesús en el contexto dio a entender: yo vengo a morir por ustedes. Y si ustedes entienden esto, si ustedes comprenden a qué yo vine, entonces van a entender que todo aquel que quiere seguirme a mí tiene que negarse. Y Él mismo dijo: si alguno dejare a padre y a madre por mí, o si buscare y se fuere por padre, madre, esposa, novia, novio, por mí no es digno de mí. O sea que Jesús no vino a conseguir novia, Jesús no vino a conseguir esposa, Jesús no vino para casarse. Y ahorita, por ejemplo, yo leí el libro del Código de Da Vinci, ¿cierto? De Dan Brown, ¿cierto? Un inglés, Dan Brown, el Código de Da Vinci, un libro gruesote. Y también la película la vi 2 veces, creo que la han pasado y en esta época la pasan seguido por TNT y por todos los canales de Parabólica. Ese libro, para resumírselos, ese libro de Dan Brown lo que quiere dar a entender es que Jesús prácticamente era el lado humano y vino a traer la descendencia con María Magdalena, que era su esposa,
y que de ella, su esposa, iban a ser una descendiente, iban a ser una niña, una hija en el sur de Francia, y que de ahí venían los merovingios, y de esa descendencia entonces venía el linaje real. Por eso el santo grial que dice la película, bueno, usted tal vez no lo entienda si no lo ha leído, no ha visto la película, pero lo que quiero decirle es que ellos quieren quitarle palabras más, palabras menos, la divinidad a Cristo, que tuvo una descendencia con María Magdalena. Hermanos, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese. Jesús vino a negarse, es decir, no vino a conseguir esposa, ni linaje, ni hijos, ni hijas. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y si nosotros le seguimos y somos sus discípulos, también nosotros nos negamos. Nosotros nos negamos. ¿Y cómo nos negamos, dirá usted? Nosotros nos negamos porque a Jesús lo ponemos en el primer lugar. Y el primer lugar es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él vino, lo puso a usted y a mí en el primer lugar. ¡Qué amor de Dios! Él no puso, como dicen por ahí, a María Magdalena en el primer lugar, porque dicen, como dice uno de los versículos del Evangelio de Santiago, entonces Jesús amaba más a María Magdalena más que a sus discípulos, dice uno de los versículos de estos evangelios apócrifos. No, Jesús amó a la humanidad. No amó más a María Magdalena, no amó más a Pedro, no amó más a fulano, aunque dice la escritura que Juan era su discípulo amado. Pero cuando dice que era su discípulo amado, no estaba descartando que amaba a Juan y no amaba al resto. No estaba descartando que amaba a Juan o a sus discípulos, pero nos iba a amar menos a nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Amó a la humanidad. Amó a la humanidad. Amó a la humanidad más que a María Magdalena. Amó a la humanidad más que a María, la madre de él, es decir, la Virgen María. ¿O no? Amó a la humanidad, porque recuerde aquel pasaje que dice la escritura cuando le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos te están buscando. Te busca tu mamá, tus hermanos te buscan. Y aquel que le trajo la razón pensó que Jesús iba a salir corriendo, iba a decir, vino mi mamá, mi mamita, espere. Dejó tirado todo, estaba predicando, por ir a buscar a su mamá que lo estaba buscando. ¿Quién ha leído ese pasaje en Marcos? Creo que capítulo 11. También está en Mateo, en otros pasajes. Señora, tremendo. Él contestó, ¿sabe qué contestó? Mire lo que contestó Jesús cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él respondió con una pregunta: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? De cierto, yo les digo que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, de Dios, del Dios de Israel, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi hermano y quién es mi madre? Vamos a leerlo, mírelo, aquí está. Gracias, hermano. Y la gente está en Marcos capítulo 3, versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué más dice? Mire que dice: te buscan. ¿Quién lo buscaba? La mamá y los hermanos. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí a mi madre, he aquí a mis hermanos. Y sigue diciendo más adelante: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si ve que yo lo tenía, ya también lo tenía de memoria, ¿cierto? Lo que les dije anteriormente. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? O sea que Jesús no quiere decir que odió a la mamá, no, pero prácticamente dijo: en este momento para mí, más que mi mamá, para mí más importantes son mis hermanos, los que están aquí. El que escucha la palabra, el que obedece la palabra, el que sigue el evangelio, el que ama a Dios, sigue a Dios, busca a Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, esa es mi madre.
En otras palabras, Jesús dejó aún a sus hermanos, dejó aún a su madre, dejó su tierra, dejó sus amigos, dejó todo por amor a nosotros. ¿Por amor a quién? A mí, a usted y a mí. Él no vino a buscar a María Magdalena para ennoviarse con María Magdalena, hermano. Él no vino para eso, hermano Héctor, para buscar novia. No, hermano, para eso no vino Jesús. Ese no es el Jesús verdadero. Ese Jesús que me montan en las documentales de hoy en día no es el Jesús que yo conozco. Este Jesús que nos están pintando en los canales de parabólica, en los libros del Código de Da Vinci, en los libros de la nueva era, en los libros de filosofía barata, ese no es el Jesús que nosotros tenemos. Esos evangelios del año 200, del año 170, pueden ser evangelios para los gnósticos, para los filósofos de estos tiempos, pero un verdadero cristiano tiene los verdaderos evangelios, los verdaderos testigos que fueron Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Ellos fueron testigos. ¿Sabe por qué? Porque ellos andaron con Jesús, comieron con Jesús, estuvieron con Jesús, compartieron la mesa con Jesús, vieron el sufrimiento de Jesús, caminaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron las enseñanzas y oyeron las enseñanzas de Jesús. Pero esos otros que escribieron 150, 200 años después, no estuvieron con mi Jesús, no pueden decir nada de mi Jesús, nada. Si 200 años después alguien va a escribir la biografía de mi esposa diciendo otras cosas, no crean. Yo puedo hablar de mi esposa porque vivo con ella, he estado con ella, camino con ella he estado, sé quién es ella y lo que yo escriba de ella es verídico y verdadero. Un aparecido no puede escribir 170 años después, 200 años después, la vida, biografía de mi esposa porque no la conoció. Usted no puede creerle, iglesia, a escritos que vienen mucho tiempo después. Y lea usted si estoy mintiendo. Hay cristianos que se dejan meter los dedos a la boca. Ay, pero en la iglesia me enseñaron esto. Pero ahora mire, ahora estoy viendo en televisión que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús tuvo novia y tuvo una hija, y que se fue para el sur de Francia, y que ahí vinieron los merovingios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted, la basura que usted lee en los libros de ahora, como el Código de Da Vinci, de Dan Brown, y otros libros más que para qué los nombro. Iglesia, primero estudie esto antes de que le metan los dedos a la boca. Ahora se entiende por qué Jesús le dijo a Pedro: Pedro, usted no entiende a qué vine yo a la tierra, Pedrito. ¿Sí ve? Yo estoy diciendo mis palabras, no lo dijo así, ¿cierto que no? Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? No me sea tropiezo. En otras palabras, Jesús lo que le quiso dar a entender a Pedro fue: Pedro, usted no entiende todavía, usted está lejos de entender a qué yo vine. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted entiende? Si Pedro, que vivió con él, comió con él, estuvo con él, vio la gloria de él, todavía no entendía a qué venía Jesús, ahora usted sí cree que alguien que existió 200 años después iba a entender el propósito de Jesús. Si no lo entendió Pedro estando con él, no lo entendió el propósito de Jesús. Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. En otras palabras, lo que quiso decirle Jesús a Pedro fue: Pedro, usted no ha entendido el plan de salvación que yo he venido para la tierra. He venido a salvar a la humanidad. Y es necesario que muera, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí sabía eso? En el Antiguo Testamento, si no había derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Y la palabra de Dios me dice que sin derramamiento de sangre no hay
perdón de pecados. En otras palabras, es necesario, escucha iglesia, es necesario que haya derramamiento de sangre, haya muerte por sangre para que haya perdón de pecados. Vamos a buscar ese versículo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Era necesario que para que hubiese perdón de pecados hubiere derramamiento de sangre. Eso dice la Escritura. Dice la Escritura que sin derramamiento. Y cuando el Señor dijo que iba a morir y el apóstol Pedro escuchó que Jesús iba a morir, no, Señor, no puedes morir, no. ¿Cómo que no? O sea que ¿a qué vine yo? Hebreos. La palabra de Dios dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no hay perdón de pecados. No hay reconciliación, no hay perdón de pecados. O sea que era necesario derramamiento de sangre. Era necesario que la sangre se derramara. ¿Y quién iba a entregar esa sangre? El mismo Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y Él se hizo hombre, ¿cierto? Se hizo hombre para derramar hasta la última gota de sangre. ¿Y Pedro lo había entendido? No lo entendió. Y si Pedro no entendió que era necesario que hubiera derramamiento de sangre, que era necesario que Jesús muriera y se entregara en la cruz, si él no lo entendió, ¿qué van a entender estos hijos del diablo del siglo XXI que no creen ni siquiera en el Señor? Porque para empezar no creen ni que Jesús vino. Entonces, ¿qué va a esperar usted que ellos, Illuminatis, masones, filósofos, nueva era, corrientes gnósticas, crean que la única o el único camino para salvación es Jesús? No lo entienden. Porque solo hay un Dios, un Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la Escritura en Timoteo. Primera de Timoteo, ¿cierto? Entonces, si los que estuvieron con él no entendieron a Jesús y sus planes, ¿qué podemos esperar de los que vivieron mucho tiempo después entender el plan de salvación? ¿Y qué podemos esperar de los nuevos filósofos y las corrientes demoníacas de estos tiempos? Porque Pablo dijo que vendrían tiempos en que no habría la sana ¿qué? Doctrina, dijo. No habrá la sana doctrina, sino que la gente teniendo comezón de escuchar, se amontonarán maestros y conforme a sus propias concupiscencias, entonces vendrán y se inventarán cualquier doctrina, cualquier corriente de mentiras, doctrina de demonios. Y dice la Escritura que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les enviará un espíritu de ¿qué? De error, para que crean a la mentira. Ahora se entiende por qué usted va a escuchar las peores abominaciones para estos tiempos. Lo importante es que usted, cuando vea estos programas en Semana Santa, cosas como que Jesucristo trajo la descendencia de los merovingios del sur de Francia, cuando usted escuche acerca del matrimonio de Jesús y María Magdalena, cuando usted escuche todas las apostasías juntas que escucha para estos tiempos, usted primero documéntese y entienda que estamos entrando en los tiempos de la apostasía y del tiempo de la doctrina de demonios. Y entienda que Jesús vino y derramó hasta la última gota de su sangre, porque siendo Dios no escatimó a hacerse hombre. Escuche bien. Y siendo Dios no escatimó a hacerse como en forma de hombre. Y como dice la palabra ya en Juan 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo era Dios. Y ese Dios que se hizo carne habitó con nosotros y entregó hasta la última gota de sangre por nosotros. Y si Pedro no entendió que estaba con él, que vivió con él, comió con él y vio los milagros de él, si todavía no entendía que él venía para dar salvación por medio de su sangre, ¿qué podemos entender de los de ahora?
si el que estuvo con él no lo entendió. Le dijo Jesús: apartaos de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Qué cree que son para nosotros estos que están inventando doctrinas de demonios? Son tropiezo. Es más, tropiezo hasta para los mismos cristianos, porque hay cristianos que no creen a la verdad porque no conocen la verdad y están creyendo a la mentira y se están desviando. Tropiezo que está siendo eficaz y efectivo para que muchos se pierdan para la condenación eterna. Cuidado, hermano, con tropezar. Cuidado con los tropiezos que en estos días están saliendo por ahí. Por eso es importante que usted lea la Escritura, lea la palabra y se acerque a Dios, para que ningún espíritu de engaño, de apostasía, doctrina de demonios lo aparte del Señor. No crea todo, hermano. Es que lo dijo la televisión, lo dijo Discovery. No, hermano, tiene que usted primero saber quién maneja estos medios de comunicación. Yo lo primero que, antes de hacer cualquier cosa, yo primero me entero la fuente. Cuando yo estudié algo de periodismo deportivo, aprendí una regla universal. ¿Sabe cuál es? El verdadero periodista va a la fuente. ¿Va a dónde? A la fuente. No lo que le dicen, va a la fuente. Por eso usted antes de, vaya a la fuente. La fuente es la Biblia. Si de Jesús se trata, vaya a la Biblia. Vaya a los testigos directos. Vaya a la fuente. Un periodista va por la noticia y si pasó algo, imagínese el tipo que tuvo retenido a una muchacha, a una señora allá en el centro comercial Santa Fe. Entonces los periodistas no se podían ir para Unicentro en la 127. ¿A dónde tenían que ir a buscar la noticia? Al centro comercial Santa Fe. ¿Y a quién tenían que entrevistar? A Luis Melo, que vivo acá, que ni sabía de la noticia porque me enteré hace poco, como un día después de que pasó. Aquí, a mí, ¿a dónde iban a la noticia? ¿A dónde? A la fuente. O sea que iban allá a los vigilantes del centro comercial, a la familia de la esposa, ¿cierto? A los que estaban, a los protagonistas, a los que hicieron parte de la noticia. Vaya usted muy bien, hermano, vaya usted en todo a los testigos, a la fuente, a los que estuvieron. No me venga usted a creer en escritos 100 años después, 200 años después. Vaya a las fuentes, a los testigos. Y la fuente es la bendita palabra de Dios, porque ella habla, porque los que escribieron de Jesús escribieron y vivieron con Jesús. No vaya a otra fuente, iglesia, porque puede ser engañado. Si ve Satanás cómo engaña de fácil, vaya a la fuente, vaya a la fuente. Nunca vaya a otro lugar. Amén. Y si la palabra me dice, si Pedro no entendió, y la palabra me dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre no había perdón, era porque era necesario que Jesús muriera y derramara sangre. ¿Por quién? Por mí, por ti y por la salvación de todos. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios de los cielos. Gracias, amado Yahweh, amado Jehová, Dios de Israel. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, Santo de Israel. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por esta palabra bendita, Dios. Dice la Escritura que tú anunciaste tu muerte porque tú ya sabías que ibas a morir. Tú ya sabías que era necesario para que hubiese perdón de pecados, para que hubiese redención, para que hubiese remisión de pecados. Era necesario que hubiese derramamiento de sangre, como dice Hebreos 9:22. Era necesario que se derramara sangre. Por eso Jesús lo anticipó. Es necesario que el Hijo del Hombre perezca y padezca ante los pecadores. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y en ese tiempo se padecía con sangre, con sangre. Era necesario que muriera derramando hasta la última gota de sangre. Pedro tal vez no entendió, no comprendió el discípulo que era necesario que Jesús muriera. Porque Pedro tal vez no entendió a qué había venido Jesús.
Pedro tal vez entendió o creyó que Jesús iba a durar hasta viejito con ellos. Pedro tal vez pensó que Jesús iba a durar muchos años y que Jesús iba a durar 120 años y que iba a tener nietos, esposa, hijos. Tal vez Pedro creyó y pensó que Jesús iba a ser un buen maestro, que iba a estar con ellos y que iba a estar con su esposa y con sus hijos y sus nietos, y que iba a estar de amigo con la familia del maestro, y que iba a haber una doctrina muy bonita, y que Jesús iba a estar con ellos hasta que se muriera de muerte natural, de viejito. Tal vez Pedro pensó y creyó que así iba a ser esta historia, y tal vez él lo hizo inconsciente y de buena voluntad. Tal vez no le halló la mala voluntad. Tal vez en el deseo de Pedro era que no le ocurriera nada malo al maestro. Pero lo que Pedro no entendía todavía era que era necesario que se cumpliera la escritura. El profeta Isaías había profetizado que el Hijo del Hombre vendría de mujer. Y también otros profetas, entre ellos David, los salmos, anunciaban que el Mesías sería muerto en una cruz. Ya se había anunciado que él iba a derramar hasta la última gota de sangre, Mesías, como cordero, como manso cordero. Lo dijo el profeta Isaías. Pero Pedro no entendió que Jesús era el cumplimiento de los profetas. Por eso le dijo: Señor, que no ocurra esto, Señor. Por eso dijo: no, Señor. Por eso él pensó que no tenía que ocurrir estas cosas. Dice bien claro el versículo 22: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, Señor, ten compasión de ti mismo, que de ninguna manera ocurra esto para ti. Fíjese que Pedro tal vez tenía buena intención, o tal vez el mismo Satanás quería decirle a Jesús: no, usted no va a morir por nadie. Eso era lo que quería Satanás, que Jesús no muriera por nadie. Porque si llegaba a morir por alguien, el peor perjudicado sería Satanás. Fíjese, hermano, que Jesús tenía un propósito para venir a la tierra. La muerte de Jesús era con un propósito. La muerte de Jesús en la cruz tenía un plan, tenía un propósito. Era derramar toda la sangre para que se cumpliera la escritura, que solo con sangre y nada más que con sangre, y con la última gota de sangre solamente había perdón de pecados. Habría y tenía que haber derramamiento de sangre. Jesús lo anunció: tengo que morir y ser entregado a los pecadores. Y ya sabía que el tiempo llegaba. Fíjese que en el versículo 28 del mismo capítulo 16, Jesús dijo: de cierto os digo, que hay algunos de ustedes, de los que están aquí, dijo Jesús, que no les gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre viéndolo en su reino. Muchos no gustarán la muerte. Jesús sabía que muchos no iban a morir, pero él sí sabía que él sí tenía que morir. Tal vez muchos no morirán, pero yo sí tengo que morir. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, lo dijo en alguna vez. Él lo dijo. Y en otra oportunidad dijo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Sabe por qué él decía estas cosas? Porque él sabía que primero tenía que morir para poder resucitar. O sea que Jesús sabía que había venido a la tierra: a morir y a resucitar y a vencer la muerte. Por eso Pedro no entendió estas cosas. Jesús tenía que venir a morir y a resucitar. Él no venía a conseguir novia, iglesia. Él no vino a conseguir amantes, esposas ni esposa, ni a conseguir hijos. Él no venía por hijos. La doctrina más absurda es que Jesús vino a conseguir hijos y descendencia con María Magdalena.
Él vino no a conseguir hijos ni esposa. Él vino a morir, entregar hasta la última gota de sangre para perdón de pecados. A eso vino Jesús. No vino a más, a morir por usted y por mí en la cruz. Dele gracias a Dios en este día, iglesia. Dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Dígale gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz. Dígale gracias, Señor. Dígale, Señor, que nadie me engañe, que ningún demonio me engañe, que ningún hijo del diablo me engañe, que ningún programa de televisión me engañe, que ninguna doctrina de demonios me engañe, que ningún mentiroso me engañe, que ningún hijo del diablo me engañe, que ningún filósofo, que ningún gnóstico, agnóstico, que ningún religioso, que ningún mentiroso me engañe. Padre, yo tengo claro, porque yo voy a las fuentes, yo voy a los testigos oculares, yo voy a los que vivieron contigo, yo voy a los que estuvieron contigo, yo voy directamente a los escritos de los que estuvieron contigo. Yo le creo a Pedro, yo le creo a Juan, yo le creo, Señor, a Marcos, a Mateo, a Lucas, porque estuvieron contigo. Yo le creo a los hombres que estuvieron contigo, Señor. Yo lo creo a los siervos que estuvieron contigo, Señor. Yo le creo al verdadero Santiago, no al otro evangelio de Santiago que por ahí está por ahí. No ese evangelio de Santiago. Yo creo en la carta que escribió Santiago, esa bendita carta que Santiago, el verdadero Santiago que estuvo contigo. Yo creo en el Santiago que estuvo contigo. Yo creo en el Santiago que vivió contigo en el primer siglo, que vivió contigo en el año 33, en el Santiago de ese tiempo. Yo no creo en el Santiago de 100, 120, 130, 150 años después. Yo no creo, Señor, en la carta que le pusieron por nombre Santiago, cuando no fue el verdadero Santiago que la escribió. Yo no creo en cartas de María Magdalena que ella no escribió. Ella lo que dijo, mi Rabboni, mi Señor, dijo, mi Señor y Dios. Esa María Magdalena que fue al sepulcro y Jesús le dijo, no me toques, María, aún no he subido. Le dijo, no me toques, y ella entendió el mensaje porque ella sí entendió, y por eso no le dijo Rabí, que quiere decir maestro, sino Rabboni, mi Señor y mi maestro. Esa María Magdalena sí entendió cuando fue al sepulcro a quien fue a buscar, a su Rabboni, a su maestro y a su Señor. Y yo creo es lo que la palabra dice, los testigos fieles como Juan. Yo creo a los testigos reales, Dios. Yo creo a los verdaderos testigos, Señor. Padre, mira a todos aquellos que están siendo engañados. Yo quiero que oremos por esos que están siendo engañados hoy día. Muchos, por cierto, que están siendo engañados. Aún cristianos están siendo engañados. Escuche bien, iglesia. Hay cristianos que dicen que son cristianos, pero todavía están creyendo en las fábulas, como dijo Pablo. Dice, como no van a creer a la verdad, llegarán tiempos que son estos, que van a creer a las fábulas. Ojo, fábulas. Como no van a creer al Dios verdadero y su doctrina santa, van a creer a las fábulas y a las doctrinas de demonios. Y hay cristianos que se están apartando de la doctrina sana, de la verdadera doctrina, por irse en la doctrina de demonios, doctrina de los gnósticos, doctrina de demonios, doctrina de engaño, de mentira, doctrinas que quieren hacer aparecer a Jesús teniendo relaciones sexuales, controlando sus relaciones sexuales, como dicen los gnósticos, que para tener la plenitud de la dimensión espiritual, de la luz eterna y divina, hay que controlar la sexualidad, el derramamiento del semen, como dicen ellos. Y que Jesús, según ellos, otras corrientes demoníacas dicen que Jesús controlaba eso muy bien. Jehová reprenda al diablo. Doctrina de demonios los que se está levantando en estos tiempos.
Otros que dicen que Jesús fue homosexual están diciendo otros hijos del diablo. Hace poco escuchaba esa doctrina que Jesús fue homosexual y que tuvo una pareja hombre. Jehová reprenda al diablo mentiroso. Doctrina de demonios son las que se están levantando en estos tiempos. Doctrinas asquerosas de acuerdo a la perversidad de los hombres, de acuerdo a sus propias concupiscencias, han creado doctrinas de demonios, doctrinas demoníacas, doctrinas satánicas. Hermano, usted en estos tiempos va a escuchar doctrinas tremendas demoníacas que ya se están filtrando en los medios de comunicación para desviar, aún si fuera posible, engañar a los escogidos. Dios mío, guarda, Padre, guárdanos, porque estamos en los últimos tiempos. Guárdanos de corrientes demoníacas, guárdanos de doctrina de demonios, guárdanos de doctrinas herejes, apostasías demoníacas, herejías, apostasías, doctrinas satánicas, doctrina de demonios, mentiras, engaños, blasfemias. Padre, llegarán tiempos que los demonios van a hablar y van a poner doctrinas descaradas, mentirosas, engañadoras. Guárdanos, Señor. Que tú no nos tengas que decir como le dijiste a Pedro: apártate de mí, Satanás. No sea tropiezo. Cuando usted escuche una doctrina de esas, tiene que decir como Jesús le dijo a Pedro, así sea de un tal cristiano. Cuando le diga a usted un tal cristiano, es que Jesús tuvo hijos, un tal cristiano, porque hasta se hacen pasar por cristianos. Usted tiene que decirle lo que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, no sea tropiezo, hijo del diablo. Usted no le preste el oído a ningún hijo del diablo para decir: ¿de verdad? Ay, yo no sabía. No, usted tiene que decir en firmeza: apártate de mí, Satanás. Y cuando venga un cristiano a decirles que yo escuché por la televisión que Jesús se casó, apártate de mí, Satanás, y te voy a explicar qué es esto. Explíquele, hágale entender a qué vino Jesús. Hágale entender al que venga con cuentos raros, para que entienda que Jesús vino a derramar sangre, pacto de sangre, derramamiento de sangre. A eso vino Jesús, a morir en muerte de cruz, para resucitar y darnos salvación y vida eterna. A eso vino Jesús, iglesia. Ahora sí entiende a qué vino Cristo. A eso vino Cristo, iglesia. Gracias, Jesús. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso por la salvación, por la vida eterna, por la muerte en la cruz, por la sangre que derramó en la cruz. Dele ese aplauso grande al Señor, porque murió en la cruz. A eso vino Cristo. A eso vino Cristo. ¿A qué vino Cristo, Javier? A darnos salvación y vida eterna. A darnos salvación y vida eterna. ¿A qué vino, Héctor? Salvarnos. A salvarnos. ¿A qué vino, hermana? Salvarnos. ¿A qué vino, hermana? A salvarnos. Aleluya, a eso vino Jesús. No a conseguir novia. Jesús vino a salvarnos. Derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había salvación. Tan bonito el Señor, ¿no?